Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Hoy, en el valor de las palabras, la Navidad. Casi despidiéndonos de los turrones, las luces de colores y las reuniones familiares, puede ser interesante un momento de reflexión sobre estas fechas que festejan millones de personas. Cada uno lo vive de manera diferente. Incluso hay a quien no le gusta la Navidad, sea por los excesos materiales o por algún mal recuerdo. Para otros es momento del reencuentro familiar, del volver a casa. Para la mayoría es un tiempo para ser buenos e incluso hacerse propósitos de mejorar o corregir su vida. Pero en cuanto empecemos a tirar del hilo de la tradición universal, nos daremos cuenta de que esta festividad es una planta con raíces muy profundas. Y es que la Navidad, con otros nombres y en otros lugares, se ha celebrado siempre, incluso desde antes de todo registro histórico. Para el área de tradición cristiana, lo que se celebra es el nacimiento del niño Jesús, tal como lo define la etimología de la palabra, del latín nativitas, que significa justamente nacimiento, y que se remite a su vez a una tradición indoeuropea, gen, que significa engendrar. Sin negar el valor místico y religioso de la figura de Jesús el Cristo, hemos de recordar que en realidad no se ha sabido nunca la fecha histórica de su nacimiento y que no fue hasta en época de expansión del cristianismo, dentro aún del Imperio Romano, que el emperador Constantino situó la fecha del nacimiento de Jesús el 24 de diciembre, sustituyendo a una de las fiestas más importantes de Roma, el Sol Invicto, integrando en su propio credo una festividad anterior propia del culto a Mitra. La festividad del Sol Invicto celebra el solsticio de invierno y tiene sus equivalentes en todas las tradiciones del planeta. La lista sería interminable, incluyendo desde las tradiciones nórdicas y célticas a las orientales e incluso precolombinas. En todas ellas se celebra el nacimiento de un ser divino con carácter de Salvador, que, entre otras semejanzas, nace también de una virgen. En los países nórdicos, aún hoy se realizan celebraciones y ofrendas en honor a la diosa Beowulf. En Persia, las fuerzas de la oscuridad encarnadas por Ahriman eran relevadas en el solsticio del invierno por Ahura Mazda, la luz. Y desplazándonos al lejano oriente, podemos remitirnos a la tradición shinto-japonesa, en que Amaterasu, la diosa del sol, que se había encerrado en una cueva huyendo de una ofensa, decide salir de ella y alumbrar de nuevo el mundo, también en estas fechas. Resumiendo, podemos decir que es una de las festividades anuales más celebradas en la historia de la humanidad. Pero, ¿por qué es tan importante el solsticio de invierno? Porque en el recorrido anual solar es el punto de menor fuerza del astro rey,
es el día más corto y la noche más larga, y en el simbolismo universal, el sol moría esa noche en su lucha contra la oscuridad y renacía inmediatamente. El sol, pues, es invicto. A partir de esta noche, los días se irán haciendo más largos hasta llegar a la plenitud solar en el solsticio de verano, marcada por la tradición como la noche de San Juan, en que se produce el apogeo de las fuerzas de la luz, o sea, la noche más corta y el día más largo. Una mirada superficial nos hará pensar que lo que se ha celebrado siempre en estas fechas tiene que ver solamente con la importancia del ciclo solar en pueblos, diríamos, tecnológicamente poco desarrollados. Pero como no solo de pan vive el hombre, si miramos más en profundidad, y el ser humano es realmente parte de la naturaleza, lo que ocurre fuera tiene que ver con lo que ocurre dentro. Si hay sol en el mundo, con sus poderes de luz, calor y vida, dentro de nosotros también hay un sol que llamamos conciencia, alma, corazón. Y este corazón humano tiene sus poderes equivalentes de comprensión, valor y fuerza. Tal vez, como nos han enseñado nuestros antepasados y la misma naturaleza, para quien sostiene una chispa de luz en lo más denso de la oscuridad, siempre hay un amanecer esperándole. Quizás podamos, en este momento que hoy llamamos Navidad, hacer como el sol, atravesar la noche más larga y comenzar a renacer. El sol nos da ejemplo de espíritu de victoria, superando su prueba todos los años. ¿Por qué no hacer lo mismo nosotros? Con la certeza de que el amanecer y la primavera se acercarán inexorablemente, desde el valor de las palabras os deseamos ¡Feliz Renacimiento!